Bien, buenas noches, aquí estamos nuevamente con otro problema de la ley de Ohm con baterías. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Dice, una batería a circuito abierto, entre paréntesis dice cargándose, en ese momento el circuito está abierto, se está cargando, no alimenta a nadie. Presenta entre sus terminales un voltaje de 16.4 volts. Si la corriente es de 2.4 amperes y una FEM E igual a 15.2 volts, calcula su resistencia interna. Esa es una primera pregunta. Luego dice, ¿qué corriente fluirá cuando se deja de cargar y alimenta una resistencia de 5 ohms? Bueno, una vez que ya se desconecta, ya está cargada la batería, aquí estamos presentando el circuito, la corriente va a salir de la batería y va a alimentar una resistencia de 6 ohms. El interruptor aquí está abierto, en el momento en que se cierre va a empezar a fluir la corriente. Entonces tenemos que entender que cuando la batería se está cargando, el voltaje entre sus terminales es 16.4 volts y la fuerza electromotriz, que es una característica de la batería, va a ser de 15.2 volts. No tenemos su resistencia interna, nomás sabemos que la corriente es de 2.4 amperes. Yo sé que el voltaje entre las terminales está dado por la fuerza electromotriz más la corriente por la resistencia interna. ¿Por qué más? Porque en esa primera etapa la batería se está cargando y cuando la batería se está cargando hay que sumarle precisamente la corriente por la resistencia interna. Yo tengo prácticamente todos los datos, solamente hay que despejar de ahí la resistencia interna. Si de esta misma fórmula despejamos y restamos la fuerza electromotriz del lado izquierdo y del lado derecho, me va a quedar la corriente por la resistencia. La corriente ya la conozco, hay que despejar la resistencia, entonces voltaje menos fuerza electromotriz entre la corriente me da la resistencia interna. Y ese es el primer dato que me pide el problema. Entonces hay que distinguir qué signo iba aquí en la fórmula. Este es importante porque a veces es más, a veces es menos, dependiendo de lo que estemos haciendo. En este caso la batería se estaba cargando. Entonces esta resistencia interna va a valer exactamente el voltaje entre las terminales es 16.4 volts menos la fuerza electromotriz que es 15.2 volts entre la corriente que es 2.4 amperes. Entonces la resistencia interna sería 1.2 del resultado de la resta entre 2.4 y es volts sobre ampere. Y volts sobre ampere me da los ohms. Entonces la resistencia es exactamente de 0.5 ohms. Esa es la resistencia interna de la batería. Ok, ya terminamos la primera parte. Ya se terminó de cargar la batería y ahora esa batería la vamos a utilizar para que me dé la energía para esta resistencia de 6 ohms. Se va a cerrar el circuito, entonces la batería se va a empezar a descargar. Y si la batería se descarga, ahora el voltaje entre las terminales es la fuerza electromotriz, que es la que ya teníamos de dato, menos la corriente por la resistencia. Pero esta es la corriente 2, porque es la que es para el caso 2. La otra fue en el caso 1 cuando se estaba cargando, y esta corriente cuando se está descargando ahora es lo que yo voy a tener que calcular. Pero este voltaje entre las terminales ya no es el mismo. Ese fue cuando se estaba cargando. Ahora cuando se está descargando hay que ver qué va a pasar. Pues cuando va a descargarse, dependiendo de la corriente que se consuma aquí en esta batería, en esta resistencia, va a darme un valor distinto. Por lo tanto, ese voltaje entre las terminales es el mismo que se va a gastar alimentando a esta resistencia. Y ese voltaje entre las terminales es la corriente por la resistencia. Y esta corriente es la I2, pero es también igual precisamente a la fuerza electromotriz menos la corriente por la resistencia interna. Entonces, al igualar esas dos partes, porque es el mismo voltaje, me va a permitir calcular la corriente. Entonces despejamos la corriente I2 por la resistencia del sistema más la corriente I2 por la resistencia interna. Esta parte la estoy sumando al lado izquierdo y al lado derecho, me da la fuerza electromotriz. Al despejar, aquí vamos a sacar un factor común. Entonces la fuerza electromotriz sería la corriente I2 que multiplica a la resistencia del sistema más la resistencia interna. Yo quiero la corriente I2, entonces la corriente I2 va a ser la fuerza electromotriz que ya conocemos entre la suma de resistencias, la del sistema más la interna. Esa fuerza electromotriz que es de 15.2 volts se divide entre la resistencia interna que es de 6 más la resistencia interna no es de 6, es de 0.5, la acabamos de calcular. La resistencia R del sistema 6 más 0.5 ohms. Entonces esto es 6.5, entonces 15.2 entre 6.5 y eso me va a dar 2.338.
Entonces la corriente es 2.34. Al hacer el redondeo, amperes. Pues ya está resuelto mi problema. No es la misma corriente. Acá era corriente de 2.4, la fue de 2.34. Eso va a depender, claro, de la resistencia que esté aquí alimentando el sistema. Nos vemos. Este problema ya estaba más interesante, pero no estaba tan complicado. Hasta luego.